Greg se veía incómodo cuando lo encontré en el bar, pero sonrió y dijo, «Ahí estás, chico. ¿Qué te parece si tomas una jarra y te sientas en una mesa?» Mientras nos sentábamos, conversamos unos minutos sobre los Reds y si tenían alguna oportunidad esta temporada. Llegamos a la conclusión de que el tercer lugar era lo mejor a lo que podían aspirar. También hablamos del último escándalo político. El jefe de gabinete del alcalde y el tesorero de la diócesis católica de Cincinnati compartían la misma prostituta. Al menos la historia era original. También discutimos algunos de los últimos chismes de la oficina de Bracton Publishing, donde él era colega de mi esposa, Susan. Pero yo sabía que Greg tenía algo en mente, alguna razón por la cual me había pedido que nos encontráramos a tomar una cerveza. Finalmente, le dije, entonces, Greg, ¿de qué querías hablar conmigo? Hubo un breve silencio durante el cual Greg se veía más nervioso que nunca. Se aclaró la garganta y dudó varias veces. Luego dijo, mira, Andy, Susan dijo, ella me dijo que yo solo estaba esperando. Sus ojos estaban fijos en mi cara. Realmente no tenía idea de lo que iba a decir. Susan dijo que nunca debía mencionarte esto, que a ti te gusta mantenerlo en secreto. Así que perdóname si hago algo mal. Sabes que no quiero hacerte sentir incómodo. Es solo que, bueno, necesito asegurarme de que realmente no te importe. Aún sin entender de qué hablábamos, dije, lo siento, Greg, sigo sin entenderte. Hubo un largo silencio. Greg me miraba y juro que lo vi ponerse pálido. Hice un gesto para que continuara, y finalmente, con renuencia, dijo, Andy, ¿no sabes lo de Susan? Sabes que tuvo una noche con otros hombres. Greg se había unido a Susan en Bracton aproximadamente un año antes, dejando un puesto de bajo nivel en una editorial de Nueva York para venir a Cincinnati. Tenía unos 28 años, unos 10 menos que Susan y yo. Greg era un tipo grande, corpulento, atractivo a su manera. Era soltero, pero no parecía tener problemas para encontrar compañía femenina. De hecho, lo había visto en fiestas de libros en Bracton con varias mujeres atractivas. Por supuesto, conoció a Susan primero porque trabajaban juntos, pero realmente me agradaba, habíamos descubierto que teníamos un interés común en el béisbol, que aburría a Susan hasta las lágrimas. Habíamos ido a un par de juegos de los Reds el verano anterior y los disfrutamos mucho. También íbamos al mismo gimnasio, y de vez en cuando Susan y yo lo invitábamos a cenar. Era un buen tipo y disfrutaba de su compañía. Sin embargo, ahora sentí que mi cara se ponía roja de ira, y le dije en voz baja, Greg, ¿de qué estás hablando? Greg se echó hacia atrás, al otro lado de la mesa. Era 4 pulgadas más alto y 30 libras más pesado que yo, pero se veía completamente asustado. Andy, te lo juro por Dios, ella me dijo que era un juego que ustedes dos jugaban, que los excitaba a ambos. No, es increíble, hombre. Se movió para salir de la mesa, pero puse mi mano en su brazo. Espera, Greg, le dije. Tomé una respiración profunda y me forcé a hablar en voz baja. Me mantendré calmado, lo prometo. Y no voy a golpearte ni nada de eso, pero no puedes simplemente irte de aquí. Tienes que decirme lo que Susan te contó. Él asintió y se volvió a sentar pesadamente. Está bien, Andy, es solo que... Dios mío, no puedo creer que no sepa sobre esto. Lo miré fijamente, mis pensamientos girando. Susan me dijo que ustedes dos jugaban un juego, que los excitaba la idea de que ella hiciera el amor con otros hombres y luego volviera a casa y te lo contara. Y dijo que parte del juego era el secreto completo, que ninguno de los hombres con los que pasaba la noche debía mencionártelo nunca, que nunca deberíamos haber revelado que hacíamos el amor con ella o que tú supieras algo al respecto. Parte de la emoción para ti, dijo, era fingir que era un asunto secreto. Y también dijo que, bueno, que te sentías un poco incómodo, que te excitaba que otros hombres estuvieran, ya sabes, haciendo el amor con Susan. Y me hizo jurar que nunca te diría una palabra al respecto. Pero yo, simplemente no pude hacerlo, Andy.
Me parecía demasiado raro, y tuve que verificar contigo para asegurarme de que todo estaba realmente bien. Debió haber visto en mi cara que estaba atónito y se veía más miserable que nunca. Finalmente, dije, ¿entonces te acostaste con Susan? Lentamente, con renuencia, dijo, sí. Lo hicimos 2 veces. Una vez, hace 2 fines de semana, cuando tu mamá estaba enferma y tú estabas en Louisville por una noche. Y luego otra vez el martes por la tarde. Tomamos un día libre del trabajo y fuimos a mi apartamento. Hubo un largo silencio. Mi mente estaba corriendo a 1000 por hora. Choque, rabia, tristeza, autodepreciación. ¿Cómo pude no saber esto? Finalmente dije, ¿y ella te convenció de que yo estaba involucrado en esto, de que estaba de acuerdo con que formara parte del juego nocturno que jugamos con ella? Él asintió, aliviado de que mis manos no estuvieran alrededor de su cuello. Sonaba raro, lo admito, pero ella fue muy convincente, dijo. Dijo que ustedes han jugado así durante años y que eso realmente te excitaba. Frunció el ceño. De hecho, eso es exactamente lo que ella dijo. Realmente excita a Andy. Él está sobre mí cuando le cuento sobre ello. Y me dio esta gran y bonita sonrisa. Nos quedamos sentados un par de minutos más. Finalmente, dije, Greg, si no estaba ya claro, yo no sabía nada de todo esto. Pensaba que estaba casado con una mujer cariñosa y maravillosa, no con una tramposa. Necesito pensar en esto. No tengo idea de lo que voy a hacer. Por supuesto, fue un verdadero shock. Me reí con buen humor. Luego me incliné hacia adelante y lo miré fijamente. Haz 2 cosas por mí. ¿De acuerdo? Primero, no vuelvas a acostarte con Susan. Por supuesto, Andy, nunca lo haría. Greg asintió enérgicamente. Y segundo, no le digas que hablaste conmigo. Si ella sugiere verse de nuevo, simplemente inventa alguna excusa. Necesito averiguar cómo manejar esto, y necesito que la mantengas completamente en la oscuridad. Greg volvió a asentir. Te doy mi palabra, Andy. Y mira, te lo juro, nunca habría tocado a Susan si, ya sabes, no hubiera creído que tú también lo querías. Eres mi amigo, hombre, y me siento completamente. Me miró con lágrimas en los ojos, y no tenía idea de cómo responderle. ¿Debería intentar hacerlo sentir mejor o agarrar una barra de hierro y matarlo a golpes? Después de que Greg se fue, me recompuse y llamé a casa. Por suerte, Susan aún no había llegado, así que dejé un mensaje que sonaba plausible diciendo que estaba tarde en el trabajo, que cenara sin mí. Sabía que necesitaba tiempo. No había manera de que pudiera enfrentarla de inmediato. Caminé hasta la esquina hacia una cafetería y comí una hamburguesa y ensalada sin saborear ni un solo bocado. Por lo que sabía, podría haber sido borscht y un sándwich de ensalada de camarones. Supongo que era un típico marido estúpido porque no tenía idea de que había algo mal en mi matrimonio. Simplemente adoraba a Susan y estaba seguro de que ella me amaba. Llevábamos 14 años casados, sin hijos, una casa acogedora cerca de Burnett Woods, 2 trabajos que disfrutábamos. Viajábamos mucho, veíamos amigos y familiares, y en general disfrutábamos de nuestra vida juntos. Susan es baja y rubia. Era más linda que hermosa, pero su figura siempre atraía la atención, y parecía disfrutarlo. De hecho, fue coqueta conmigo en la fiesta donde nos conocimos, y durante años la vi coquetear con otros hombres en las fiestas a las que íbamos. Ya sabes, reírse y bromear, tal vez bailar demasiado cerca, o incluso dejar que alguien la tocara. Y eso nunca me molestó porque sabía que ella me amaba y que se iría a casa conmigo. ¡Qué estúpido fui! Imagino que nuestra vida nocturna era bastante promedio para una pareja como nosotros. Hacíamos el amor un par de veces a la semana, más cuando estábamos de vacaciones, tal vez casi todos los días, y menos cuando estábamos ocupados en el trabajo o durante las fiestas cuando visitábamos a la familia. Puede que fuera una rutina,
pero yo diría que era una rutina satisfactoria. Como toda pareja casada, ambos teníamos cosas que nos gustaban. Sabía cómo complacerla. Ella también sabía cómo excitarme. Entonces, ¿qué importaba si a menudo hacíamos lo mismo en la cama? Siempre pensé que era genial, aunque lo que tenía que ofrecer probablemente no era suficiente para satisfacer a Susan. Uno pensaría que para cuando terminé de cenar ya estaría listo para ir a casa y echar a mi esposa infiel de la casa. Pero no lo estaba. Era como escuchar que un ser querido había muerto en un accidente. Mi mente simplemente no podía procesar la noticia. Seguía pensando que todo esto debía ser algún tipo de error. Y me di cuenta de que necesitaba escuchar toda la historia de Greg. Todo lo que Susan le había dicho antes de poder empezar a procesarlo y decidir qué debía hacer. No pensé que podría fingir con Susan que todo estaba normal esa noche, pero de alguna manera lo hice. Ella me saludó amablemente, como siempre, y charlamos sobre nuestros días de trabajo mientras compraba un helado. Incluso se acurrucó conmigo en la cama. Aunque, gracias a Dios, no parecía querer hacer el amor. Creo que habría terminado estrangulándola. Tan pronto como pude notar por su respiración que se había quedado dormida, me alejé con cuidado de ella y me rodé hacia mi lado de la cama. Ni siquiera quería tocarla. Mis sueños esa noche fueron terribles. Una serie interminable de hombres haciendo el amor con Susan. Como es de esperar, fue una noche bastante horrible. Llamé a Greg a la mañana siguiente, tan pronto como Susan se fue al trabajo, y acordamos encontrarnos para almorzar. Al principio estaba un poco reacio, pero no tuve problemas para hacerle saber que quería escuchar toda la historia de la noche anterior. Estaba demasiado impactado para procesar todo lo que me dijo. Después de una mañana entera mirando la pared de mi oficina, intentando y fallando en concentrarme en cualquier aspecto de mi trabajo, me encontré con Greg en un pequeño restaurante griego en la calle Calhoun. De mutuo acuerdo, comimos primero, y luego le pedí que me contara toda la historia de nuevo. Desde el principio, Greg. Probablemente te imaginas que me costó lidiar con esto anoche. De hecho, no aprendí mucho nuevo. Susan salió a tomar algo con Greg unas 3 semanas antes y básicamente lo sedujo. Le contó sobre nuestro juego y que se sentía atraída por él ese día. Él la rechazó, mayormente porque estaba más atónito que otra cosa. Parecía una historia tan inverosímil, y la idea de que yo fuera un buen amigo y me acostara con ella lo incomodaba. Pero hablaron sobre eso varias veces más en los días siguientes, y cuando ella le dijo el viernes que yo iba a Louisville el fin de semana, él accedió a encontrarse con ella en el motel. De hecho, ella le ofreció nuestra casa, pero Greg dijo que la idea le daba miedo. Greg, comprensiblemente, no quiso contarme los detalles de esa noche, pero era obvio. Susan habría sido deseable para casi cualquier hombre, y Greg dejó claro que ella era apasionada, atlética e incansable. Lo hicieron 2 o 3 veces cada vez que se encontraban, disfrutando de mucho toqueteo y explorando diferentes posiciones. Apreté los dientes, pero no dije nada. A ella le gustaba decir cosas, dijo él con cansancio, observando mi rostro. Ella decía que le daba placer decirme cosas, sabiendo que volvería a casa y te lo repetiría todo. Lo insté a que me contara todo lo que Susan decía sobre el juego y cuánto duraba. Al parecer, llevaban algunos años, al menos. No lo dijo exactamente. Él me contó, pero me di cuenta de que ella había tenido varios novios antes que yo. Ella dijo que siempre tenía un amigo, esa era su palabra, amigo, y que estaba haciendo el amor con él durante varios meses antes de romper con él. Dijo que, después de un tiempo, ya no te interesaba tanto hablar con ella si era el mismo tipo, te gustaba escuchar sobre alguien nuevo. Él hizo una mueca. Hombre, lo siento mucho. Lo sé, Greg. Ella te engañó. Olvídalo. Mira, ¿te dijo algo sobre cómo empezó todo y quiénes eran los tipos antes que tú? No sé cómo comenzó todo, dijo, pero mencionó a un par de tipos. Ninguno de los nombres significaba nada para mí.
Excepto Arnold Morrison. ¿Ese tipo del consejo municipal? Sí, dijo Greg. Dijo que lo conoció cuando hubo una fiesta de presentación de un libro en Bragton para algún libro político que publicaron hace 2 o 3 años. Susan también dijo que nunca conociste a ninguno de sus compañeros de juego antes de mí. Parece que lo hizo a propósito para que no tuvieras oportunidad de descubrir lo que estaba haciendo. Entonces, ¿te dijo por qué te seguía? Él volvió a parecer incómodo. Ella dijo que yo era demasiado delicioso como para resistirse. Se cubrió la cara con la mano por un momento. Andy. Oh Dios mío. Probablemente quieras matarme. Me siento como la peor basura del mundo. Con tristeza, dije, no te culpo, Greg. Muchos tipos estarían felices de aprovecharse de Susan sin pensar en su esposo. Y ella te contó esta historia falsa. No puedo decir que no lo creería tampoco si todo esto me hubiera pasado a mí. Lo que realmente importa es que Susan me engañó durante años, al parecer. ¿Cómo debe disfrutar engañándome y burlándose de mí? Me quedé mirando al vacío. Greg no dijo nada. Había muchas preguntas en mi cabeza sobre lo que iba a hacer. ¿Cómo debería enfrentarme a Susan? ¿Seguiré fingiendo ser un esposo amoroso y completamente ignorante? ¿Seré capaz de enfrentarla y echarla? ¿O me hundiré por un tiempo y la dejaré preocuparse? Pero ya tenía una respuesta para una de esas preguntas. Nuestro matrimonio había terminado. Susan era historia. Al menos, era una historia. Si lo que Greg me contó resultaba ser cierto. Por más impactado y enfurecido que estuviera, no podía lanzarle una flecha sin saberlo con certeza. Llamé a mi amigo Brian y arreglé cenar con él. Luego dejé otro mensaje para Susan, diciéndole que estaba cenando con Brian y que llegaría más tarde esa noche. Brian era mi amigo más antiguo y mejor. Nos conocimos cuando él era presidente de Zeta Beta, la fraternidad a la que me uní en la universidad. Éramos muy cercanos. Fui el padrino en su boda con Emily, y él fue mi padrino cuando me casé con Susan. Él conocía a Susan casi tanto como yo, y sabía que él y Emily la querían, así que estaba tan sorprendido de escuchar la historia como yo. Brian fue increíble, tal como sabía que sería. Me dejó contar la historia a mi manera, haciendo solo unas pocas preguntas en el camino. Fue paciente y comprensivo, incluso me ofreció un pañuelo sin decir una palabra cuando lloré. No somos el tipo de amigos que se dicen, te quiero, pero sabía que estaba de mi lado, y eso ayudaba mucho. Cuando finalmente terminé de hablar, me preguntó en voz baja, ¿sabes lo que vas a hacer, Andy? 2 cosas, dije. Hasta ahora solo sé 2 cosas. Primero, debo estar absolutamente seguro de que esto es verdad. Aún no puedo creerlo, ya sabes. Quiero decir, estaba tan seguro de que Susan me amaba. Y segundo, si esto es cierto, entonces Susan está a punto de pasar muy malos momentos. No puedo perdonar y olvidar. Se acabó entre nosotros, y por cómo me siento ahora, no va a ser bonito. Él asintió. Difícilmente puedo culparte, créeme. Luego dijo, ¿cómo podemos ayudar a Emily o yo? Emily y Susan también eran amigas, aunque no tan cercanas como Brian y yo. Mira, ¿estás dispuesto a mantener esto en secreto, incluso de Emily, por los próximos días? Por supuesto, amigo. Normalmente no nos ocultamos nada, pero este es un caso especial. No le diré nada hasta que me des el visto bueno. Gracias, Brian. Lo aprecio, dije, sentándome a pensar por un momento. El único nombre que tengo de uno de los amigos de Susan es Arnold Morrison, y esperaba que pudieras ayudarme a encontrarlo. Él no tiene idea de quién soy, pero probablemente querrá hablar contigo, dijo Brian. Brian era escritor político, columnista de la revista Time, pero cubrió política durante casi una década para el Cincinnati Enquirer y era respetado por todos en la escena política local.
Puedo hacerlo sin problemas, dijo, y discutimos por un tiempo cómo organizar todo. Luego hablamos de cómo debía comportarme alrededor de Susan. Brian me dijo que me mantuviera tranquilo y fingiera ser yo mismo, que no le diera ni una pista de que algo andaba mal hasta que estuviera completamente seguro de todo. Me encogí de hombros, y no estoy seguro de poder hacerlo, pero lo intentaré. Y, de hecho, lo hice casi tan bien como la noche anterior. Una vez más, gracias a Dios. Susan se acercó a mí, pero no me pidió que pasara la noche. 2 días después, a las 10:30 am, Brian y yo estábamos sentados en la gran oficina de Arnold Morrison, mirando a través del escritorio mientras él nos saludaba cordialmente. Intercambiaron algunas cortesías, ¿cómo estás? Y, ¿qué hace el viejo fulano de tal? Y luego dijo amablemente, bueno, Brian, ¿qué tienes en mente? Era un tipo alto, de casi 50 años, bastante apuesto, creo, aunque con ese aire encantador que a menudo tienen los políticos. Y tenía esa actitud que muchos políticos poseen. Parecía muy sincero y muy interesado en ti. ¿Es eso lo que atrajo a Susan? No tengo idea. Ari, estoy aquí por un asunto muy privado y puedes estar seguro de que mantendremos esta conversación confidencial. Supongo que has conocido a la esposa de mi amigo Andy, Susan Cullen. Morrison hizo un buen trabajo manteniendo su rostro sereno, pero vi que sus ojos se agrandaron ligeramente. Con calma, dijo, creo que la conocí, Brian, pero no recuerdo exactamente cuándo ni dónde. Me incliné hacia adelante. Señor Morrison, no tengo la intención de arruinar su vida si es completamente honesto con nosotros, pero sé que ha tenido relaciones con mi esposa, y necesito escuchar toda la historia. El tipo era un cliente bastante tranquilo. Tengo que darle crédito. Nos miró pensativamente durante un minuto completo, pero sin ningún pánico en su rostro. Luego dijo, más a Brian que a mí, ¿esto es completamente extraoficial? Totalmente, respondió Brian. Esto no es para lo que escribo. Es un asunto personal. No escribimos sobre esto. No llegará a tu esposa. Esto se quedará entre los tres, y no lo escribirás. No lo estoy escribiendo, dijo Brian. En realidad, estaba grabando. Tenía una pequeña grabadora digital en el bolsillo de mi chaqueta, pero ninguno de los dos se lo dijo a Morrison. Se quedó sentado otro minuto, aún calmado y pensativo. Luego suspiró. Tengo la sensación de que tampoco sé toda la historia, señor Cullen, dijo, mirándome. ¿Es correcto que no sabía sobre mis actividades con la señora Cullen? Absolutamente, dije. Bueno, dijo, y se detuvo. Bueno, sí. Tuve una aventura con Susan hace unos 2 años. Nos conocimos en alguna fiesta editorial en una recepción por el lanzamiento de un nuevo libro. Se inclinó hacia adelante, mirándome intensamente. Pero te juro que ella me dijo que tú sabías todo al respecto. De hecho, lo llamaba un juego. Dijo que ella y su esposo, lo siento, tú disfrutabas de que ella tuviera aventuras. Que cada vez que volvía a casa te lo contaba, y eso animaba su vida nocturna. Pero también dejó claro que fingías no saber nada de sus aventuras y que nunca debería mencionártelo. No fue un problema, ya que era poco probable que nos encontráramos, y yo no quería que mi esposa se enterara de todos modos, así que tuvimos mucho cuidado. ¿Cuánto tiempo llevaba saliendo con ella? Le pregunté, para mi sorpresa, completamente tranquilo, como si no estuviéramos hablando de la destrucción completa de la relación más importante de mi vida. Pensó por un momento, quizás 3 meses y medio. Empezó a finales de primavera, y recuerdo que ella rompió conmigo alrededor del día del trabajo. Dijo que fue divertido, pero después de un tiempo, ella y su esposo perdieron interés en el mismo tipo y necesitaba encontrar a alguien más. Todo me parecía bastante claro, pero Susan es una mujer muy atractiva. Nunca tuve quejas. Vio el dolor en mi rostro y dijo, Dios me perdone, no debería haber dicho eso. Está bien, dije. Le creí,
que él pensaba que estaba jugando un juego y no ayudando a una mujer a engañar. Como le dije a Greg, en la misma situación, podría haber hecho lo mismo. Definitivamente lo haría si estuviera soltero. ¿Dónde se encontraban?, le pregunté. En diferentes lugares. Teníamos que ser cuidadosos. Obviamente, estoy en el ojo público hasta cierto punto, pero estoy en la junta del Comité de Viviendas Públicas y es bastante fácil para mí obtener las llaves de algunos de los apartamentos vacíos en los edificios que controla la ciudad. Yo solo estaba diciendo que mi equipo estaba haciendo controles aleatorios. Generalmente nos reuníamos entre semana para almorzar y a veces pasábamos todo el día juntos. ¿Había noches o fines de semana? Pregunté 2 o 3 veces. Cuando Susan dijo que estabas fuera de la ciudad. Se veía incómodo de nuevo. Inventé alguna historia para contarle a mi esposa, y pasamos la noche en tu casa. Lo siento mucho, señor Cullen. Asentí. No necesitaba preguntarle cómo fue esa noche. Imaginarlo ya era bastante malo. ¿Alguna vez te habló de sus otros amantes? ¿O sobre cuánto tiempo supuestamente llevábamos haciendo esto? Creo que una vez dijo que yo era el cuarto o quinto con el que lo había hecho. Recuerdo que me halagó, dijo, y tú eres el mejor de todos, o algo por el estilo. Probablemente era una tontería, pero no me importó cuando, lo oculté. Nos quedamos en silencio otro minuto. ¿Hay algo más que puedas decirme? Le pregunté. No, no lo creo. Lo siento mucho, dijo. No te guardo rencor, respondí. Engañaste a tu esposa, pero ese es tu asunto. En cuanto a Susan, no te culpo por creerle su historia. Morrison miró a Brian con confianza. Volvió a preguntar. Brian asintió y se levantó para estrecharle la mano a Morrison. Te doy mi palabra, Ari, lamento haberte puesto en una posición difícil, pero mi amigo necesita saber la verdad. Por supuesto, dijo y nos acompañó educadamente hasta la salida. En la esquina, Brian se detuvo y puso su mano en mi hombro. ¿Estás bien? Suspiré. Sí. Sabía lo que había escuchado. Es solo, bueno, una cosa es saberlo y otra muy distinta es que te lo confirmen, el último clavo en el ataúd. ¿Quieres sentarte y hablar o almorzar o incluso ir a lanzar unas pelotas? No, gracias, Brian. Estaré bien. Voy a caminar por el parque hasta que me dé hambre, luego tomaré un refrigerio y volveré al trabajo. Pero, ¿te importa si te invito a ti y a Emily a cenar mañana por la noche? Estoy empezando a hacer algunos planes y sería genial que ambos pudieran discutirlos con nosotros. Brian dijo que, por supuesto, lo arreglaría con Emily. Le agradecí de nuevo por su ayuda con Morrison. Dios, es genial tener un verdadero amigo. Al bajar del coche en el camino de entrada esa noche, pensé, otra noche en la que tengo que fingir que no sé lo que mi esposa ha estado haciendo. Y luego pensé, ¿por qué debería fingir? No estoy listo para confrontarla. Pero no hay razón para no molestarla un poco. Susan estaba poniendo la cena en la mesa cuando entré en la cocina y sonrió diciendo, hola, cariño. La comida estará lista en un minuto, y te he echado de menos. Sonreí y saqué una botella de vino del refrigerador. Durante los primeros minutos de la cena, ella habló de su día. Finalmente, empezó a notar que yo no hablaba mucho. Un día real. Andy, te ves muy callado. Sí, de hecho, dije, mirándola intensamente, parece que he descubierto que no siempre puedo confiar en las personas en las que pensé que podía confiar. Lo siento, dijo, poniéndose seria. ¿Es algo del trabajo? He escuchado quejarte un par de veces últimamente sobre el equipo de Hank. No creo que deba hablar de esto ahora, respondí, dejándolo en el aire. Me quedé mirándola directamente un momento más. Luego, sin decir una palabra, me levanté para recoger los platos. Caminando alrededor de la mesa, noté que me miraba con preocupación.
Cuando regresé al comedor con 2 rebanadas de tarta de manzana que había comprado, su rostro estaba enrojecido, pero se recompuso y me agradeció con una cálida sonrisa. Comimos el postre en silencio al principio, hasta que Susan hizo un par de intentos torpes para reiniciar la conversación, primero hablando sobre los nuevos vecinos de enfrente y luego sobre las maravillosas vacaciones a las que iba una amiga del trabajo. Cuando terminamos el postre, se levantó y caminó hacia mi silla, inclinándose y abrazándome. Frotó su mejilla contra la mía y dijo, ¿te gustaría un poco de café o algo más sabroso? No pude evitar pensar que si hubiera recibido una invitación similar en otra noche, no cuando acababa de enterarme de su infidelidad de años, me habría encantado. En cambio, su sugerencia solo aumentó mi ira. Me levanté, apartándome de su abrazo, y dije no, gracias. Necesito hacer algo de papeleo. Sin mirar atrás, dejé la habitación y caminé por el pasillo hasta mi oficina, dejándola mirándome irme. No sabía cuán sorprendida o asustada estaba, pero sabía que la había herido al menos un poco, y eso estaba bien para mí. Planeaba quedarme hasta tarde y llegar al dormitorio después de que ella se durmiera, pero alrededor de las 10 estaba cansado y pensé, ¿por qué debería evitarla? Así que fui a prepararme para acostarme. Al notar que ya estaba en la cama viendo la televisión, me desvestí, fui al baño, me cepillé los dientes y me metí en la cama. Sin decir una palabra, ella apagó rápidamente la televisión, dejando solo la lámpara de mi mesita de noche encendida. Se dio la vuelta para mirarme, y vi que llevaba uno de sus camisones más cortos y bonitos. Nada típico para una noche entre semana. Susan se inclinó contra mí y murmuró, ¿te importaría un poco de amor, Andy? Me di la vuelta, volteándome para que mi espalda quedara hacia ella al mismo tiempo que decía no, no hoy. Buenas noches. Y extendí la mano y apagué la luz. Puedes estar seguro de que nunca había hecho algo así antes. Raramente le negaba algo a Susan, solo un par de veces cuando tenía migraña o necesitaba terminar un proyecto de trabajo. Tal vez 4 o 5 veces durante todo nuestro matrimonio, y nunca sin una explicación. Así que mi comportamiento no fue una señal de alarma tan grande como podría haber sido. Pero Susan no dijo una palabra. No preguntó si todo estaba bien o si estaba enojado. No me preguntó nada porque, por supuesto, temía la conversación que podría seguir. Susan se duerme fácilmente y, la mayoría de las veces, escucho su respiración tranquila unos minutos después de apagar la luz, mientras que a mí siempre me toma un poco más. Pero no hoy. Media hora después, ella seguía despierta y aún no había dicho una palabra. Sonreí con amargura en la oscuridad. Por supuesto, yo tampoco dormí. Básicamente, estuve pensando en todas las veces que hacíamos el amor y ni siquiera sabía que estaba recibiendo las obras. Todas esas veces en que, felizmente, le hacía el amor a la única mujer en mi vida pensando que yo era el único hombre en la suya. Estuve despierto mucho tiempo y muy, muy enojado. Me levanté temprano, me di una ducha rápida, tomé una taza de café y estuve en la oficina a las 7:30 sin decir una palabra a Susan. Tenía mucho que hacer. Dejé una nota en el escritorio de mi jefe diciendo que quería hablar con él tan pronto llegara. Luego me senté e hice listas de tarjetas de crédito, cuentas bancarias, posibles mudanzas y otras cosas logísticas que necesitaba atender. A las 8:15, Lionel asomó la cabeza y dijo, «Buenos días, Andy. ¿Querías verme?» «Sí, gracias, Lionel. ¿Podemos hablar aquí un minuto?» Me levanté para cerrar la puerta. Había trabajado con Lionel Brandy por casi 10 años. Lo consideraba no solo un amigo, sino también un jefe, y decidí que tenía que confiar en él. «Por favor, mantén esto completamente en secreto, ¿de acuerdo?» «Lionel, me temo que tengo malas noticias. Descubrí que Susan me engañó y voy a dejarla tan pronto como pueda». «¿De verdad?» Lionel estaba atónito y la palabra «Jesús» apareció varias veces en sus primeros comentarios. Pero a medida que discutimos todo, superó su sorpresa y quiso ser de ayuda.
Tal como esperaba, a las 10:15 am llamé a la empresa y hablé con el tipo que estaba interesado en mí. El año pasado, a las 10:45 am, envié mi currículum por fax y a las 2:25 pm ya estábamos hablando de nuevo, discutiendo 3 puestos adecuados. El mejor era trabajar como recaudador de fondos para una gran organización sin fines de lucro en Chicago. El trabajo era muy parecido al que estaba haciendo ahora, pero con más personal de apoyo y el salario sería al menos un 20% mayor. Habían estado tratando de llenar la vacante durante casi 4 meses y estaban listos para actuar rápidamente. Le dije al cazatalentos que informara a la organización sin fines de lucro que estaba interesado y que podía hacer una entrevista lo antes posible. Me estaba preparando para salir de la oficina alrededor de las 5:50 cuando sonó el teléfono y una voz fuerte dijo: «Señor Cullen, soy Ted Russo, de Global Resources en Chicago. Entiendo que podría estar interesado en nuestro puesto de recaudación de fondos». Tuvimos una conversación increíble de casi media hora, al final de la cual me invitó a Chicago para reunirme con la junta directiva. El viaje sería en 2 días y acepté con gusto la invitación. La cena con Brian y Emily fue a la vez reconfortante y dolorosa. Reconfortante porque me recordó que tengo 2 amigos realmente increíbles apoyándome. Dolorosa porque tuve que contarle a Emily la historia, lo que significaba revivirlo todo de nuevo. Estaba atónita y llena de compasión y preocupación por mí, y absolutamente furiosa con Susan. «¿Qué?», dijo en voz baja y vi que apretaba los puños. «No lo puedo creer». Me miró, y al ver el dolor en mi rostro, su mirada se suavizó. «Lo siento mucho, Andy», dijo, tomando mi mano. «¿Qué podemos hacer Brian y yo para ayudarte?» «Solo sean mis amigos», dije, limpiando un par de lágrimas. «Sé que puedo superar esto, pero tengo que admitir que ser yo mismo en este momento apesta. Pero saber que los tengo a ustedes 2 para hablar ayuda mucho». Brian me dio una palmada en el hombro y ambos me dijeron lo mucho que querían ayudar en lo que pudieran. Comimos nuestras cenas y les conté mis planes de conseguir un trabajo fuera de la ciudad y simplemente desaparecer. No estaba interesado en destruir a Susan ni en humillarla públicamente. Solo quería irme y que ella despertara un día y de repente se diera cuenta de que su matrimonio había terminado, que su esposo se había ido. Eso sería castigo suficiente. Estoy pensando en un posible trabajo en Chicago. Suena muy prometedor y si todo sale bien, casi con seguridad aceptaré. Y luego simplemente desapareceré y dejaré que Susan se vuelva loca tratando de encontrarme. Sé que no puedo esconderme para siempre, pero tengo la intención de explicar mi situación a mis nuevos empleadores y pedirles que pospongan el anuncio público de mi contratación durante un mes o algo así. Con un nuevo número de celular, una nueva cuenta de correo electrónico y la cooperación de Lionel en el trabajo, estoy seguro de que podré mantenerme oculto durante un par de semanas, el tiempo suficiente para causarle algo de angustia a Susan. Así que cuando todo esto pase, les voy a pedir que mientan por mí, porque estoy seguro de que serán los primeros a quienes llame. Solo díganle que no saben nada al respecto». Emily sonrió con seriedad. Y pensar que la consideraba una de mis mejores amigas. «Andy, sabes que puedes contar con nosotros. Y estoy deseando decirle lo que pienso cuando llame esa mentirosa egoísta», dijo Emily, un poco avergonzada. «Creo que puedes entender lo que pienso sobre lo que hizo». «¿Eso significa que puedo contar con que me seas fiel, cariño?», preguntó Brian en tono de broma. Ella le dio un golpecito juguetón en el brazo. «Sí, significa eso, y más te vale no tener nada a mis espaldas, grandullón, a menos que quieras quedarte sin dignidad». Todos estallamos en carcajadas y nuestra cena se convirtió en una velada relajada llena de humor y afecto. Casi logré olvidarme del sufrimiento y la rabia que llevaba dentro de mí sin parar durante varios días. Cuando volví a casa, ya era tarde. El dormitorio estaba oscuro, pero Susan seguía despierta. Durante el día de trabajo, me había enviado varios correos amistosos y ligeros, pero lo único que hice fue responderle brevemente, recordándole que llegaría tarde después de la cena. No le dije con quién. «Hola, cariño,
su voz resonó en la oscuridad. Deliciosamente relajado y somnoliento, me dolió recordar cuánto amaba a Susan y cómo aún la encontraba. Ojalá todo esto fuera solo una pesadilla. Ojalá pudiera creer que aún tengo una esposa fiel y amorosa, y lanzarme a sus brazos. ¿Cómo estuvo la cena? Te extrañé hoy, me preguntó. Todo bien, dije secamente. Cené con Brian y Emily. Es bueno tener amigos, personas en las que puedes confiar, se sentó. Pero, ¿por qué no? Dejó la pregunta sin terminar, igual que la noche anterior. Tenía miedo de decir algo que pudiera llevar a una conversación que no quería tener, y por eso se quedó atrapada. Maldita sea, pensé para mí mismo en lugar de decir algo más. Susan esperó en silencio mientras me preparaba para acostarme, y cuando me recosté, ella se giró y me abrazó. Anoche me fallaste, cariño, ronroneó en mi oído. ¿Hay alguna posibilidad de que hoy reciba un poco de ese buen amor? Me reí para mis adentros. Lo siento, Susan, le dije, apartándome de su abrazo. Aún estoy preocupado por el problema que te mencioné y no estoy de humor. Prácticamente podía oír su mente acelerarse. Después de un silencio, dijo: Está bien, amor, lo entiendo. Pero espero que pronto hagamos el amor. Te extraño tanto. Me acarició amorosamente los brazos y los hombros, y luego volvió a su lado de la cama. Le tomó bastante tiempo quedarse dormida, y a mí me tomó aún más tiempo. En los días siguientes, todo avanzó rápidamente. Mi viaje a Chicago para la entrevista con el Consejo de Recursos Globales fue muy bien, y acepté el trabajo que comenzaría en 10 días. Hablé de inmediato con Lionel, quien fue comprensivo de que lo notificara tan pronto. Acordamos que continuaría asesorándolo a tiempo parcial durante un mes o algo así, hasta que mi reemplazo se pusiera al día. Le debía mucho, y me aseguré de que supiera que no lo defraudaría en esos días. Más tarde, hice un segundo viaje a Chicago, trabajando con un agente inmobiliario que Ted Rusa conocía, y encontré un bonito apartamento de 2 dormitorios a solo minutos de mi nueva oficina. Firmé el contrato de alquiler y luego fui rápidamente a la tienda de muebles y compré todo lo que necesitaba para decorar el apartamento. Arreglé con el gerente de mi nuevo edificio para que se encargara de la entrega, para que todo estuviera listo cuando llegara. Incluso hice arreglos con Eileen Stowe, quien sería mi nueva asistente administrativa, para comprar sábanas, toallas y algunos utensilios básicos de cocina. Eileen estaba encantada de ayudar, especialmente después de que le prometí una cena en el mejor restaurante de Chicago. Para cuando volví a Cincinnati por segunda vez, no quedaba mucho por hacer. Necesitaba limpiar mi oficina en la universidad, empacar mi ropa y otras cosas que me llevaría de casa, y hacer todos los arreglos financieros para separar mi vida de la de Susan. Podía hacer todo excepto empacar en mi oficina, y para el viernes ya estaba todo terminado. Susan tenía pocas razones para preocuparse por mis viajes fuera de la ciudad, ya que viajaba con frecuencia por trabajo, pero mi frialdad definitivamente la hizo preocuparse, y disfruté viendo cómo intentaba averiguar qué hacer. No quería sacar a relucir lo que me molestaba porque, sin duda, tenía miedo de que yo comenzara a sospechar que me era infiel. Por lo tanto, lo único que podía hacer era ser cariñosa y amorosa, y mis groseros rechazos a todas sus insinuaciones claramente la molestaban y asustaban. Emily me llamó al trabajo y, con una especie de placer malicioso, me contó que Susan la había llamado para ver si sabía algo sobre lo que me preocupaba. Disfruté cada minuto, Andy, me dijo. Le hice contarme todo, cómo estabas actuando de forma extraña, sin responder a sus abrazos y besos cariñosos, rechazando sus insinuaciones de que había algún tipo de problema, pero sin decirle cuál. Entonces le pregunté, ¿hay algo que pudieras haber hecho que molestara a Andy de alguna manera? Ella suspiró y dijo, no, no sé de nada. Y luego le pregunté, ¿le insististe para que te dijera cuál es el problema? Y dudó y dijo que no quería presionarte demasiado, que estaba segura de que le dirías cuando estuvieras listo. Era tan obvio lo que le daba miedo.
Así fue como trató de exprimir información de mí mientras mantenía en secreto su propio comportamiento repugnante. Compartí el placer de Emily en la llamada y le pedí que me mantuviera informado, y le hice saber que estaba listo para dar mi siguiente paso. El lunes sería el día indicado. Ese fin de semana seguí actuando de manera misteriosa y distante. Mi enojo hacia Susan ciertamente no había disminuido, y estaba decidido a hacer que sus últimos 2 días conmigo fueran lo más miserables posibles. Hablaba con ella muy poco, y ante cada sugerencia cálida o cordial que hacía, respondía con frialdad y rudeza. Cuando me preguntó si podíamos salir a caminar el sábado, dijo que el día era maravilloso, cariño. La miré y le dije que no tenía ganas. Cuando sugirió varias cosas que podríamos hacer juntos el sábado por la noche, como salir a cenar, ver una película o pasar tiempo con amigos, respondí que prefería quedarme en casa viendo la televisión. Luego, cuando se sentó a mi lado en el sofá, esperé unos 10 minutos hasta que terminara el programa que estábamos viendo y me levanté de golpe. Acabo de recordar que necesito terminar un par de informes, dije y me retiré a mi oficina. Me fui a la cama tarde, después de que Susan se hubiera dormido, y el domingo por la mañana me desperté con ella acurrucada a mi lado, besándome suavemente el cuello y con su mano suave intentando excitarme. Al abrir los ojos, me sonrió y dijo, «Qué bien. Te has despertado y el bebé quiere jugar». Se inclinó sobre mí e intentó besarme, pero la detuve colocando ambas manos sobre sus hombros. «Susan, le dije. Yo no te obligo a hacer el amor cuando no quieres, y me gustaría que tuvieras la misma consideración conmigo». Me deslicé fuera de la cama y me puse de pie, alcanzando mi bata. Ella parecía molesta, pero dijo, «Cariño, no hemos hecho el amor en, no sé, 2 semanas». ¿En serio? Sí, en serio. ¿He hecho algo realmente malo? ¿Estás realmente enfadado conmigo? Esta fue la pregunta más directa que hizo sobre mi comportamiento, una señal de lo desesperada que estaba. No lo sé, Susan, tú dime. ¿Hay algo que pudieras haber hecho para enfadarme? Le respondí con calma, pero con frialdad. Silencio. Miraba hacia abajo. Luego dijo, «No, cariño, no que yo sepa», y me miró suplicante, temiendo decir algo más. Entonces, supongo que hemos terminado, dije y me dirigí a la cocina a hacer café. Susan debió de sentirse intimidada por nuestra conversación porque pasó la mayor parte del día evitando estar cerca de mí. Sin embargo, la escuché hablar por teléfono varias veces. Creo que estaba hablando con una amiga o con un amante, por lo que sé, intentando obtener ayuda para saber cómo manejar la situación conmigo. Mientras estaba en la tienda de comestibles, aproveché para llamar rápidamente a Greg y preguntarle si había hablado con Susan. Me dijo que habían hablado en el trabajo 2 días antes y que ella le había preguntado si me había visto últimamente. Ella le dijo que me veía distraído y distante, pero fingió no saber por qué. Así que simplemente le dije que no estaba hablando contigo. Eso parecía lo más fácil de hacer, dijo Greg. Luego ella comentó que tenía ganas de retomar el juego conmigo, pero que probablemente era mejor esperar un poco hasta saber que te molestaba. Fingí estar decepcionado, pero, por supuesto, estuve de acuerdo. Gracias, Greg. Todo saldrá a la luz pronto. Por favor, pase lo que pase, no le cuentes nada sobre nuestras conversaciones, ¿de acuerdo? Greg prometió nuevamente que no le diría nada, y colgamos. El lunes por la mañana, después del desayuno, Susan entró al dormitorio para terminar de vestirse para el trabajo y se sorprendió al verme con pantalones de deporte y zapatillas. ¿No vas a la oficina hoy, Andy? No, tengo que ocuparme de algunas cosas, así que tomé el día libre, le dije. Me miró un momento. Luego, casi tímidamente, dijo, «Bueno, ya que no tienes prisa, tal vez podríamos hacer el amor». Sonrió cálidamente y añadió, «No me importa llegar un poco tarde al trabajo». Al mirarla, me obligué deliberadamente a pensar en que ella había pasado la noche con Arnold Morrison o algún otro hombre sin rostro.
mi amada esposa es la mujer a la que le entregué mi vida. Eso fue todo lo que necesitaba pensar. No, no creo, dije y salí del dormitorio sin mirarla. Bajé al sótano a buscar mis maletas y no subí hasta que escuché el auto salir del camino de entrada. Para las 11 a.m., había empacado todo lo que planeaba llevarme en 3 maletas, además de varias cajas de libros y CDs. Llamé a un taxi, que esperó en la oficina de correos mientras enviaba las cajas a mi apartamento en Chicago, y luego me llevó al aeropuerto. Para las 7:30 p.m., había terminado de desempacar mis cosas en mi nuevo lugar, después de lo cual fui a la esquina a comer pizza y beber cerveza. Frunciendo el ceño, levanté un brindis por mí mismo, por el primer día del resto de mi vida. Mi nueva vida. Mi vida sin Susan. Casi lo olvido. Justo antes de irme de casa, le dejé una nota breve a Susan en la mesa de la cocina, con mi anillo de bodas y mi teléfono móvil encima. La nota decía: me enteré de tu juego. Así que aquí está mi juego. Se llama Adiós a la infidelidad. Mi primera semana en mi nuevo trabajo fue ocupada y agotadora, lo cual fue genial porque extrañaba a Susan como loco. No es que quisiera estar con ella. Todo había terminado. Cada vez que pensaba en ella, me invadía la rabia. Incluso admiraba la grotesca perfección de cómo me traicionó. Pero solo porque estaba enojado y la odiaba con todas mis fuerzas no significaba que no la extrañara. La amé durante tantos años, amé todo sobre ella. Estos sentimientos no desaparecen simplemente. En su lugar, se mezclan con otros nuevos. El amor y el odio se entrelazaban como si estuvieran en una lavadora. En general, estaba muy contento de que Global Resources me mantuviera ocupado. Cuando llegó el viernes, estaba agradecido de poder simplemente llegar a casa, ver parte del juego de pelota en la televisión y acostarme. Pero el fin de semana fue difícil. Era nuevo en Chicago, no conocía a nadie excepto a mis nuevos compañeros de trabajo, y tuve que aceptar el hecho de que una vez más era un hombre soltero. No legalmente, pero en todos los demás sentidos. Sabía que tendría que empezar el proceso de conocer gente, hacer amigos, intentar encontrar a una nueva mujer en mi vida. Y esta perspectiva era extremadamente deprimente. Lo mejor de esos 2 días fue la conversación que tuve el domingo con Brian y Emily. Me apoyaron y querían saber cómo me estaba yendo. Les di mi nueva dirección y número de teléfono, jurándoles nuevamente que lo mantuvieran en secreto. Emily estaba ansiosa por contarme sobre su encuentro con Susan. Ella nos llamó el lunes por la noche, durante la cena. Estaba casi histérica, llorando tan fuerte que apenas podía entenderla. Pero eventualmente logré captar lo que decía. Él se ha ido. Andy se ha ido. No podía calmarse, y le dije que estaría allí de inmediato. Cuando llegué, estaba en muy mal estado. Su cabello era un desastre, su maquillaje estaba corrido por las lágrimas, y apenas podía hablar con coherencia. Le serví una bebida y luego me senté, interpretando el papel de amiga comprensiva. ¡Uf! ¡Qué divertido fue! La dejé contarme todo sobre cómo llegó a casa del trabajo y te encontró desaparecido, y tu anillo de compromiso tirado en la mesa. Le pregunté por qué demonios harías eso, y si habías dejado una nota o algo. Y entonces Emily lo dijo con alegría. Me miró y lloró aún más fuerte. Y finalmente dijo: «Oh, Emily, yo lo engañé». Fingí estar completamente sorprendida. Creo que dije algo como: «No, Susan, no lo engañaste». Y actué muy enojada. Dios. Me levanté y empecé a caminar por la cocina, deteniéndome y mirándola todo el tiempo. Ella se veía culpable. Y asustada. Finalmente, dije: «Lo siento, Susan, pero simplemente no puedo quedarme aquí ahora mismo. Amo tanto a ti como a Andy, y no puedo creer que le hayas hecho algo así. Él era el mejor, el más cariñoso». Y luego simplemente dije: «Hablaré contigo en unos días cuando me calme», y la dejé allí mismo en la cocina, con lágrimas en los ojos. Incluso por teléfono,
era fácil escuchar la satisfacción en la voz de Emily. Sabía que Susan estaría frenética por encontrarme, y sinceramente, esperaba que el no poder hallarme la volviera loca. El hecho de que la extrañara tanto me hacía sentir aún más enojada. ¿Cómo se atrevía, la mujer a la que le di tanto de mí misma, a actuar de manera tan increíblemente egoísta y hacerme tan miserable? Durante las siguientes 2 semanas, me mantuve en contacto con Brian y Emily. Ellos fueron como un salvavidas para mí, permitiéndome hablar sobre las cosas en Chicago, sobre mi nuevo trabajo, y a veces sobre lo solo y vacío que me sentía. Me escuchaban pacientemente y me aconsejaban que me mantuviera firme. Fueron geniales. Susan los llamaba todos los días y les preguntaba si sabían algo sobre dónde me había ido. Según ellos, estaba desesperada. También llamé rápidamente a Lionel, quien me dijo que Susan fue a verlo el día después de que me fui. Casi se desmayó cuando descubrió que había renunciado a mi trabajo y no había dejado una dirección. Después de mi tercera semana en Chicago, volé de regreso a Cincinnati por invitación de Brian y Emily y pasé el fin de semana con ellos. Fue una gran oportunidad para relajarme y despejar mi mente del dolor que llevaba dentro. Durante la cena del sábado, Emily me contó sobre su última visita de Susan. Vino a verme el jueves, todavía tratando de encontrarte, aún en total desesperación. Está hablando de contratar a un investigador privado o algo para encontrarte. Tiene la idea de que si puede hablar contigo, entonces serás capaz de entender todo y la perdonarás, dijo Emily. Levanté las cejas. Poco probable, diría yo, pero me interesa escuchar su versión. ¿Te contó sobre esto? Los ojos de Emily brillaron. Dije, escucha, Susan, llevas 3 semanas haciendo ruido y quejándote por perder a Andy. Hemos sido amigas durante años. ¿Cuándo me vas a decir lo que realmente hiciste? ¿Qué tan grave fue? Y ella me dijo, bueno, Emily, ya que tienes toda mi atención, suéltalo todo. Esa noche aprendí mucho sobre mi esposa, y nada de lo que quería saber. Emily comenzó contando la historia de la primera traición de Susan con un encantador británico que conoció en una fiesta de libros. Él charló con ella durante todo el evento y la invitó a tomar algo después, dijo Emily. Luego le dijo que era una mujer casada y que no podía simplemente irse con él. Pero en lugar de rechazarlo, le preguntó en qué hotel se hospedaba. Y luego le dijo que lo vería en el bar en 1 hora. Y luego se encontraron, bebieron, subieron a su habitación y se acostaron juntos. Me quedé mirando por la ventana. No era una novedad después de todo. Sabía que me había estado engañando durante años y tenía que ser la primera vez. Pero realmente dolió. ¿Por qué? Le pregunté al respecto, créeme. Y ella se veía avergonzada y dijo, estaba aburrida. Sé que eso no es una excusa, Emily, pero es la verdad. Andy y yo teníamos una gran vida y una buena vida nocturna. Pero siempre era lo mismo. Nada especial o diferente. Tan predecible, ya sabes. Y luego apareció este hombre apuesto con un gran acento. Y pensé, wow, esto va a sacudir las cosas. Dijo que la noche fue muy divertida. Nada cósmico, solo emocionante porque era alguien más después de todos estos años. Y que la semana siguiente intentó hacer el amor contigo y fue mejor de lo habitual. Y luego dijo que se dijo a sí misma que era una situación en la que todos ganaban. Podía tener una noche de vez en cuando, discretamente. Y eso le daría más vida a su vida nocturna contigo en casa. Y todos estarían mejor por ello. ¿Puedes creerlo? Durante la siguiente hora, Emily me contó el resto. Susan gradualmente tomó el hábito de encontrar a un hombre cada 2 meses. Al principio, eran citas de una sola vez. Pero luego el 5º o 6º hombre resultó ser increíble en la cama, y ella quiso verlo de nuevo. Su aventura duró 3 meses hasta que él se comprometió con la mujer con la que estaba saliendo. Según Emily, Susan se dio cuenta de que después de la primera vez,
Las noches extramatrimoniales se volvieron aún más apasionadas, ya que ella y su nuevo amante aprendían a complacerse mutuamente. Así que su nuevo plan era tener aventuras a corto plazo. De 6 a 10, tal vez 20 veces con un hombre, hasta que la emoción comenzara a desvanecerse. ¿Y qué hay del juego?, pregunté. Comenzó cuando el hombre con el que estaba acostándose empezó a volverse posesivo. Se le ocurrió que uno de sus amantes podría apegarse demasiado a ella y amenazar con contarte. Así que decidió que si ellos pensaban que se estaba acostando con ellos con tu conocimiento y permiso, entonces sabrían que ella nunca te dejaría y que no sería vulnerable a ser chantajeada. Estaba orgullosa de sí misma por esta pequeña idea, tengo que decir. Incluso se rió un poco cuando me lo contó. Brian me trajo otra cerveza y la bebí, pensando en pensamientos oscuros. Nada de lo que Emily me contó era muy diferente de lo que había imaginado. Y aún así, escucharlo era indescriptiblemente doloroso, sentirme como un estúpido, sentir que había juzgado tan mal a la persona que amaba y en quien más confiaba en el mundo. ¿Cómo pude ser tan estúpido? Ella estaba aburrida. Quiero decir, por el amor de Dios, ¿no es normal que todas las parejas casadas se aburran un poco? ¿Se vuelvan algo indiferentes? Pero, ¿cuál es la forma correcta de lidiar con eso? Venir a mí y decirme, cariño, busquemos maneras divertidas de animar nuestra relación. Vacaciones, juegos de rol. Pero no te acuestes con otros hombres. No recuerdo haberme aburrido jamás con ella. Pero claro, hubo veces en las que la noche era una tarea, aún disfrutable, pero rutinaria. Y Dios sabe que habría estado muy feliz de probar algo nuevo. No es que jamás me haya dado esa oportunidad. No. Susan decidió darle un poco de emoción a su vida, no a la mía. Mientras me preparaba para volar a Chicago el domingo, Brian me preguntó qué iba a hacer con Susan. ¿Vas a dejarla a su suerte y preguntarte qué te pasó? ¿O piensas de alguna manera terminar con su vida de una vez por todas? Moví la cabeza. No he decidido aún, para ser sincero. Tal vez una cosa y luego otra. Tal vez dejaré que esto se alargue hasta que ella me encuentre y entonces le tenga una agradable sorpresa. Le conté lo que estaba pensando y se rió. Suena perfecto, Andy. Es una lástima que no pueda estar presente para ver mi sorpresa. Pasaron varias semanas más antes de que Susan supiera dónde estaba. Brian me dijo por teléfono que ella había contratado a alguien para buscarme. Supongo que eso fue lo que hizo. No me importaba mucho. Pero el jueves, llegué a casa del trabajo y encontré un largo y confuso mensaje de Susan. Gracias a Dios que te encontré, cariño. Lo siento mucho. Lo siento tanto. Te amo más que a nada en este mundo. Por favor, dame una oportunidad para explicarte todo. Te extraño tanto. Haré lo que sea para enmendarlo. Sabes que eres el único hombre al que amo. 5 minutos más en ese mismo tono. No había ni una sola palabra que no fuera completamente predecible. Ni una sola palabra que me hiciera sentir menos enojado. No sé qué esperaba. No puedes engañar a tu esposo una y otra vez durante muchos años y luego decir, ups, fue mi culpa, y que él te perdone y te acepte de nuevo. Lo siento, Susan, pero eso no va a pasar. Así que parecía que era hora de empezar el desenlace. Sabía que seguiría llamando. Simplemente ignorarla no funcionaría a largo plazo. Al día siguiente, invité a mi asistente, Aileen, a un largo almuerzo. Ella se había convertido en una buena amiga y ya sabía la mayor parte de la desafortunada historia de cómo llegué a trabajar inesperadamente en Global Resources. Era una mujer agradable de mediana edad, casada y con 3 hijos, y muy inteligente. De hecho, la mejor asistente que jamás tuve. Le conté lo que estaba planeando para Susan, y echó la cabeza hacia atrás y se rió. Me gusta, Andy. No se me ocurre nada más apropiado. Se rió de nuevo. Parecía encantada con mi idea. Sí,
pero necesitaré ayuda para encontrar a alguien. No soy muy... déjame intentarlo, me interrumpió. Tengo un par de ideas. Antes de que hagas cualquier otra cosa, dame unos días. Levanté las cejas, confundido. ¿Es cierto? Ella asintió, sonriendo, y le dije, bueno, está bien, pero eso no es algo que típicamente le pidas a tu asistente administrativa. Ambos nos reímos. Susan seguía llamando, al menos cada 2 días durante las siguientes 2 semanas. Sus mensajes eran más cortos, pero no decían nada nuevo, y ciertamente no me hacían querer hablar con ella, mucho menos perdonarla o dejarla volver a mi vida. El lunes, mientras empacaba mis cosas y me preparaba para salir del trabajo, Aileen pasó a verme. Todo está listo. Tengo a alguien perfecto para ti. Solo dime el día y la hora y le daré tu dirección. Parecía escéptico. ¿Estaré satisfecho con esa persona? Por cierto, Aileen, ¿quién es y cómo la convenciste para hacerlo? Esto no parece muy correcto. Schach, dijo con una sonrisa. Será perfecta y realmente quiere hacerlo. Le conté sobre tu situación y no podía esperar. Estaba llena de impaciencia. ¿Y no me vas a decir quién es? No, dijo, sonriendo como el gato de Cheshire. Pero confía en mí, jefe, no te decepcionará. Al día siguiente, dejé un mensaje en el contestador de Susan. Soy yo. Si realmente quieres explicarlo todo, tienes una oportunidad. Este sábado a la 1 de la tarde en mi apartamento en Chicago. No llegues antes ni después. Te daré 1 hora. Aquí está la dirección. Déjame un mensaje confirmando que vendrás esa noche. No contesté el teléfono. En su lugar, escuché cómo Susan me dejó un mensaje emocionado. Oh, Dios mío. Gracias, cariño. Gracias. Te amo tanto. Por supuesto que estaré allí el sábado. Gracias por darme esta oportunidad. Sé que puedo hacer que lo entiendas. Lamento mucho haberte herido, y quiero pasar los próximos 60 años compensándote, etc. Al día siguiente, miércoles, hablé con Aileen. Hice una cita para las 1:30 de la tarde del sábado. ¿Puedes pedirle a tu mujer misteriosa que esté en mi casa a más tardar a las 12? Por supuesto, dijo. Pero tienes que prometer que me llamarás y me contarás toda la historia cuando todo haya terminado. Ese será mi premio. Emily me contó por teléfono lo emocionada que estaba Susan. Te lo juro, Andy, no tiene idea de nada. Realmente piensa que te va a recuperar. Como si lo único que tuviera que hacer fuera decirte lo arrepentida que está. Honestamente, no entiendo cómo me engañó tanto tiempo. Hemos sido amigas por casi 15 años, y hablábamos de todo, de nuestros maridos, del trabajo, de las familias. Y ahora que sé lo egoísta y cruel que puede ser, aunque ella no lo vea, por supuesto, solo me pregunto cómo pude ser tan ciega. Me reí un poco amargamente. Escucha, Emily, ¿cómo crees que me siento? He estado casado con ella todo este tiempo. Creo que la verdadera lección es que personas como tú, Brian y yo, gente decente, confiada, que se preocupa por los demás, solemos cometer el error de asumir que el resto del mundo es como nosotros. Pero Susan no lo es. Pasé la mañana del sábado limpiando mi apartamento, poniendo todo en orden. No quería parecer ni sentirme como una víctima. Quería que el apartamento luciera como el hogar de un tipo soltero y feliz. Los periódicos fueron tirados al basurero. Los libros fueron colocados ordenadamente en los estantes. Todo estaba limpiado y ordenado. Incluso había flores en un jarrón sobre la mesa. Cuando el timbre sonó poco después del mediodía, abrí la puerta con cierta inquietud. Hola, por favor. ¿Qué? Cristina. Hola, Andy. Ella se rió. Quizás debería decir sorpresa, Andy.
Christina Hansen trabajaba como especialista en programas en Global Resources y fue una de las primeras personas que conocí cuando comencé a trabajar allí. Tendría unos 30 años, lo que la hacía unos 8 años menor que yo, y era deslumbrante. Christina era bajita, delgada, con cabello negro y los ojos verdes más asombrosos que había visto en mi vida. Era elegante y con mucho estilo, pero al mismo tiempo tenía una forma sorprendentemente relajada y amigable de comunicarse con la gente. Era simplemente una de las mujeres más bellas que había conocido, y por supuesto, me impactó su apariencia cuando la vi por primera vez. Pero también estaba en shock por lo que Susan me había hecho, y estaba en medio de mis primeros días en un nuevo trabajo y en una nueva ciudad, tratando de recordar los nombres de las otras 12 personas a las que me habían presentado. Sin embargo, pensaba en ella con frecuencia. Nos veíamos varias veces a la semana al pasar o en reuniones del personal superior, y siempre era cordial y alegre. Parecía gustarle, aunque no estaba seguro si solo era su sociabilidad y amabilidad natural. Sabía que no llevaba un anillo de matrimonio, pero era casi imposible que una mujer tan hermosa como Christina no tuviera novio. Así que la descarté como algo más que una compañera de trabajo a quien me gustaba observar. Ni siquiera se me ocurrió preguntarle a Eileen sobre ella y si estaba saliendo con alguien en ese momento. Cuando miró alrededor de mi apartamento con una expresión de aprobación en su rostro, quedé completamente perplejo. Christina, Eileen te habló sobre hoy, ¿verdad? ¿Sobre mi esposa y lo que estaba planeando? Ella me sonrió ampliamente. Absolutamente. Señaló la bolsa de compras que había traído consigo y dijo, tengo todo lo que necesito aquí. Pero, tú. Aún estaba inseguro, asombrado, en realidad. ¿Entiendes que tú? Quiero decir, yo. Esta vez, Christina se rió y me acarició suavemente la mejilla con el dorso de su mano. Sí, Andy, lo entiendo. Eileen me contó todo sobre tu situación, lo que descubriste sobre tu esposa y todo eso. Luego se puso más seria y continuó, digamos que pasé por algo similar con mi ex prometido hace poco más de un año, y no me resulta difícil entender cómo te sientes. Lo siento mucho, dije. No tenía idea. Bueno, no es algo completamente nuevo. Ya lo he superado. Pero en ese momento fue bastante horrible, y daría mucho por poder echárselo en cara. ¿Cómo planeas hacerlo con Susan? Se rió. Entonces, ¿cómo quieres organizar esto? Le sugerí que primero almorzáramos, y pasamos unos 30 minutos comiendo sándwiches en mi mesa de cocina, simplemente conociéndonos mejor. Ya sabía lo atractiva que era Christina, pero esa comida confirmó que también era muy inteligente, divertida y considerada. Me preguntaba si estaría dispuesta a salir conmigo, pero esa era una pregunta para otro día. Cuando eran alrededor de las 12:45, le dije, Christina, si estás segura de que estás lista para esto, tal vez sea hora de que vayas al dormitorio. Estoy lista, dijo alegremente. Decidimos cuál sería nuestra señal. Luego se inclinó y me dio un beso en la mejilla. Esto va a doler, Andy. Ha sido parte de tu vida por mucho tiempo. No esperes que sea fácil, pero haré todo lo posible. Te lo prometo. Y con una sonrisa desapareció en mi dormitorio, dejando la puerta ligeramente abierta. Sonreí para mis adentros mientras guardaba los platos y esperaba a que Susan llegara. El hecho de que Christina y no una desconocida formara parte de la celebración de hoy fue una sorpresa muy agradable. El timbre sonó a las 12:58, y traté de prepararme para lo que venía. Susan estaba en la puerta, sonriendo valientemente. Parecía asustada pero hermosa al mismo tiempo, se puso un atuendo que sabía que me gustaba, se maquilló un poco y parecía tener un nuevo corte de cabello. Hola, Andy, dijo en voz baja, como si fuera a abrazarme. Pero rápidamente me hice a un lado, invitándola a entrar. Hola, Susan, dije en voz baja. ¿Te gustaría algo de beber? Me moví por la cocina por un minuto, preparando un refresco para ella y uno para mí. Me molestaba lo rápido que latía mi corazón,
lo mucho que me afectaba la mezcla de amor y rabia que sentía. Sabía que necesitaba calmarme y encontrar una manera de lidiar con ello. Cuando nos sentamos, ella se inclinó sobre la mesa, mirándome de manera invitante, e intentó tomar mis manos, pero las mantuve en mi lado de la mesa. Está bien, Susan, estás aquí y te escucharé, aunque no creo que te lo merezcas, dije, interrumpiéndola y levantando la mano. No quiero escuchar lo mucho que lo sientes, cuánto me amas, que fue un error, que no tuve nada que ver, que solo fue una noche. Entendido. No me trates como si fuera un idiota. Te acostaste con otros hombres, toda una cadena de ellos a mis espaldas durante años, dije, sorprendido por mi rabia. Ella asintió con la cabeza vacilante. Pero cariño, ¿recuerdas nuestros votos matrimoniales? Le pregunté agresivamente, sin dejarla terminar. Abandona a todos los demás. ¿Recuerdas que acordaste esto, Susan? Ella asintió de nuevo, con el rostro pálido. No parecía haber esperado que nuestra conversación tomara este rumbo, aunque no podía imaginar por qué. Nada. ¿Qué pensaba que diría? No hay problema, cariño. Está bien. Juramos fidelidad el uno al otro de por vida. Y luego, en algún momento, decidiste arruinarlo y empezaste a engañarme con quien quisieras. Dime, Susan, ¿con cuántos hombres fue? No sé, cariño. Yo, 10, 20, 50. Yo. No sé. Probablemente 20. Parecía muy preocupada. ¿Y cuántas veces dormiste con ellos? ¿Cuántas veces me traicionaste? Me senté esperando, dándome cuenta de que respiraba pesadamente. Mi cara probablemente se puso roja también. No sé, cariño. Ella me miraba, esperando simpatía. Sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas. Piénsalo, Susan. Haz los cálculos. No tengo prisa. Creo que probablemente será un par de cientos. Ahora miraba hacia abajo, incapaz de devolverme la mirada llena de ira. Está bien, llamémoslo 200. Es un número redondo. Le dije, dime, ¿cuántas de esas veces fue en nuestra casa? ¿En nuestra cama? ¿En nuestra cama matrimonial? Prácticamente grité. Ella respondió muy quedamente. Yo supongo que, no sé, Andy. Tal vez 30. Hubo silencio. Así que, ahora que hemos aclarado eso, solo para saber de qué estamos hablando aquí, siéntete libre de explicarte. Susan, por favor dime, ¿por qué, después de lo que hiciste, tengo que perder el tiempo estando en la misma habitación contigo? Porque te amo, Andy. Eres el único hombre que... Ya estaba llorando, sollozando entre palabras. El único hombre al que he amado en mi vida. Significas todo para mí. La dejé hablar, la dejé llorar y suplicarme, contándome sobre su amor por mí. Cómo fue egoísta y cometió un terrible error. Cómo pensó que nunca lo sabría, que nunca tuvo la intención de herirme, como si no haber tenido la intención de hacerlo lo hiciera aceptable. Todo fue como esperaba. Ninguna palabra que dijera tenía algún significado aparte de intentar convencerme de que era una persona infinitamente más narcisista de lo que había sospechado. Después de un tiempo, ya no la escuchaba. Su voz se convirtió en ruido de fondo en mis propios tristes pensamientos sobre los años que había invertido en nuestra relación, sobre los sueños de nuestra vejez juntos. La rabia dentro de mí se mezclaba con tristeza. ¡Qué desolación! Y me di cuenta de que nunca sabría por qué lo hizo. Parece que ni siquiera ella lo sabía. No pudo nombrar una sola razón que tuviera sentido para mí, aparte de un egoísmo puro, casi psicopático. Levanté la cabeza. El reloj de la cocina marcaba las 2:05 y no sabía cuánto tiempo más podría soportarlo o si quería aguantarlo. Con voz fuerte dije, creo que ya casi hemos terminado. Susan, no hay más que decir. Susan empezó a llorar de nuevo.
Pero Andy, no puedo creer que... Hubo un ruido detrás de nosotros, desde la dirección de mi habitación, y ambos nos giramos para mirar. Mi mandíbula se cayó y escuché vagamente a Susan jadear. Cariño, dijiste que terminarías con ella en 1 hora. ¿Cuándo vas a volver a la cama? Era Cristina, hablando con una voz baja, relajada, increíble. Se recostaba con gracia, apoyada en el marco de la puerta de mi habitación abierta. De alguna manera, había logrado mancharse el lápiz labial y peinarse de tal manera que parecía haber pasado las últimas horas haciendo el amor. Llevaba un largo negligé azul pálido que se deslizaba sobre ella como una toga romana, excepto que era asombrosamente fino y casi transparente. Era, sin duda, lo más hermoso que había visto en mi vida. Me giré para mirar a Susan, que estaba congelada en su silla, atónita. Su rostro estaba pálido y parecía haberse encogido en sí misma, como si hubiera envejecido y disminuido en tamaño. En cuestión de momentos, empezó a sacudir la cabeza de un lado a otro, repitiendo, no, no, una y otra vez. Me levanté. Cristina tiene razón, Susan, te dije que te daría 1 hora y, como puedes ver, estoy un poco ocupado o, en cualquier caso, lo estaré de nuevo en unos minutos. Le sonreí fríamente mientras la veía esforzarse por levantarse. Andy, yo. Susan comenzó, pero luego se detuvo. Miró de nuevo a Cristina y luego a mí. Yo. No sabía que tú. Su voz se quebró y se quedó mirándome, congelada. Luego, sin decir una palabra, se levantó silenciosamente llorando, caminó hacia la puerta del apartamento, la abrió y desapareció por el pasillo. Cerré la puerta, luego me giré y miré a Cristina. Cristina, dije casi con reverencia. Eres la mujer más increíblemente hermosa que he visto en mi vida. Ella sonrió, inclinando levemente la cabeza. Gracias, Andy. Parece que esto. Hizo un gesto hacia su negligé. Ha tenido el efecto deseado. Vi que sus ojos estaban llenos, como si estuviera a punto de llorar. La destruiste, dije. Estaba fuera de su elemento. Muchas gracias. Continué mirándola, apenas podía hablar. Susan prácticamente desapareció de mi conciencia. Eso también me ayudó a mí, ¿sabes?, dijo de una manera graciosa y derivativa, como si lo estuviera proyectando en Harris, mi ex prometido. Me alegra, dije, y luego, perdóname. Simplemente no puedo dejar de mirar. ¿Te gustaría volver allí y cambiarte? Ella solo me miró y algo en sus ojos cambió. En realidad, dijo, me preguntaba si podrías ayudarme con esto. A veces tengo problemas para quitarme esta cosa. Se rió de mi expresión de sorpresa y se acercó para poner sus brazos alrededor de mi cuello, tiernamente. Hablo en serio, Andy. Se siente bien. Como lo siguiente que debe suceder aquí, para ambos. Y luego me besó tan ligeramente y con tanta dulzura que las lágrimas brotaron en mis ojos. Hacer el amor con Cristina fue como un milagro, como un sueño, pero muy real. Nos abrazamos y tocamos cuidadosamente con amor. Nos tomó mucho tiempo. No hubo una sola parte de su cuerpo que no despertara mi admiración. Nos quedamos juntos, besándonos, acariciándonos, susurrándonos el uno al otro. Fue muy emocionante, pero no apresurado ni febril. El sentimiento posterior, cuando se acurrucó somnolienta contra mí, fue verdaderamente celestial. Tenía miedo de decir una palabra, por bondad o gratitud. Temía romper el hechizo. Así que nos quedamos juntos. Me sentía inmensamente feliz y esperaba que ella también lo sintiera. Media hora después murmuró que tenía que irse y se levantó de la cama, exponiéndose graciosamente. Intenté levantarme, pero ella me presionó suavemente de nuevo. No, está bien, Andy. Solo descansa. Desapareció en el baño con su ropa, y cuando salió completamente vestida, vino y se sentó a mi lado en la cama. Inclinándose, me sonrió y me besó tiernamente.
No sabía que esto sucedería, si te lo preguntas, me dijo. Pero después de escuchar tu conversación con ella, decidí que quería esto. Decidí que esto estaba bien. ¿Fue un beso? Pensé. ¿Me dijo amablemente que fue algo de una sola vez? No podía decirlo y no sabía qué responder. Gracias, Cristina. Fue lo más amoroso, generoso y hermoso que alguien ha hecho por mí. Sonriendo, respondió, lo hice por mí también, Andy, y tú hiciste mucho bien por mí, no solo por mi ego. Y con eso, me besó de nuevo. No, no te levantes otra vez. Y desapareció del apartamento. Dormí un par de horas, agotado tanto por el enfrentamiento con Susan como por el extraordinario encuentro con Cristina. Y fue real, no tenía duda. Esto no fue solo una noche de venganza. Fue mucho más que un simple acto de consuelo de su parte. Me desperté alrededor de las 5 y vagué sin rumbo por el apartamento, ordenando algunas cosas, un poco aturdido y pensativo. De repente, sin permitirme pensar en la sabiduría dudosa de lo que estaba haciendo, encontré el número de Cristina y la llamé. Hola, soy Andy, dije, de repente nervioso. Hola, Andy, dijo, y pude escuchar una sonrisa en su voz. Espero que esto no haya sido demasiado extraño para ti, dije, sin saber qué decir. Eres tan amable e increíblemente dulce y, bueno, solo necesitaba agradecerte nuevamente y decirte lo especial que eres. No fue extraño para mí en absoluto, dijo. Fue increíble. No suelo ser tan espontánea y, bueno, supongo que lo que quiero decir es que necesito que sepas que no hago esto todo el tiempo. Simplemente saltar a la cama con hombres así. Yo nunca habría pensado eso. Puedo decir que fue algo especial, terminé de manera poco convincente. Escucha, dije, inclinándome hacia adelante. ¿Te gustaría cenar conmigo esta noche? Hay tantos restaurantes geniales en Chicago que nunca he probado, y me encantaría llevarte a uno de ellos. Hubo una breve pausa y esperé, de repente horrorizado. Después de los 5 segundos más largos de mi vida, ella dijo, sí, en realidad, sería muy agradable, Andy. Me encantaría. Hablamos un poco sobre qué comer, qué restaurante, cuándo y dónde la recogería. Sentí que realmente iba a suceder, y sentí que todo mi cuerpo sonreía. Entonces ella dijo, Andy, después de la cena, ¿está bien si me quedo contigo esta noche? Invité a Brian y Emily varias veces, pero pasaron otras 3 semanas antes de que pudieran encontrar un fin de semana libre para visitarme en Chicago. Se alojaron en uno de los buenos hoteles del centro y les mostré el lago, el museo, Wrigley Field. El sábado por la noche, mientras tomábamos unas copas en el bar del Fairmont Hotel esperando nuestra mesa para la cena, les conté algunos detalles de mi última conversación con Susan. No es que no hubieran escuchado la mayoría de ellos por teléfono, pero todos disfrutamos de mi relato. De repente, alguien puso una mano en mi hombro. Me sobresalté, sonreí ante el par de ojos verdes más hermosos que había visto, besé a Christine y dije, Emily y Brian, les presento a Christine Hansen. Christine, ellos son Emily y Brian O'Alon. Se saludaron mientras ayudaba a Christine a sentarse y le pedí una bebida. Comenzamos a charlar educadamente, pero noté que Brian estaba bastante callado, solo observando a Christine. Un par de minutos después, me interrumpió en medio de la historia, hizo un gesto hacia Christine y dijo, «Oh, Dios mío, Andy, ¿alguna vez has caído de pie?» Todos nos reímos, y afortunadamente nadie se rió más fuerte que Emily. Sabía que no era tan hermosa como Christine, pero también sabía que Brian la adoraba y su admiración por Christine no le molestaba en absoluto. Mientras caminábamos hacia la cena, ambas mujeres caminando unos pasos delante de nosotros, Brian me dijo en voz baja, ¿de verdad ustedes dos están, ya sabes, saliendo? Asentí. Hasta ahora todo va bien. Para ser honesto, me cuesta creerlo yo mismo. Y no es solo hermosa, es todo el paquete. Generosa, alegre, cariñosa.
Brian ya había escuchado parte de esta historia, en particular que Cristina también había pasado por una infidelidad. Él dijo, bueno, creo que su tragedia común fue una especie de suerte, casi. No sé si lo llamaría tragedia. Parece más algo común. Algo así como que ambos fuimos engañados por personas egoístas. Bueno, no importa, dijo, poniendo su mano en mi hombro. Estoy muy feliz por ti, Andy. Parece que todo está yendo realmente bien. Más que bien. Le sonreí mientras caminábamos hacia nuestra mesa detrás de dos mujeres encantadoras que charlaban juntas. Estoy viviendo el sueño, amigo, dije. ¿Qué piensas de nuestra historia de hoy? Para mí, la historia está llena de giros interesantes en la trama y eventos que es imposible no escuchar. ¿Qué opinas? Escribe en los comentarios. Nos vemos en los comentarios.